Buenos días, chicos. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de virus respiratorios. En esta oportunidad vamos a tratar de ver las cosas más importantes sobre el virus de influenza, produce gripe, y que este es un virus que ocasiona epidemias, más o menos entre 1 y a 3 años se produce una onda epidémica. El primer virus de la gripe más o menos lo descubrieron en el año 1918, 1919, y luego se fueron descubriendo sucesivamente. Por ejemplo, en el 1933 aislaron el virus de la gripe A, en el 1939 el de la gripe B y en el 1950 el de la gripe C. Y más o menos este virus descubrieron la primera vacuna en 1936. Como vieron que crecía en huevos embrionados, pudieron aislarlo para realizar la vacuna con virus vivos atenuados, que fue la primera que se utilizó. Y después también en 1941 también descubrieron las reacciones de hemaglutinación que se producían y que con ello pudieron cuantificarlo al virus y detectar los anticuerpos específicos. Bien, este virus pertenece al orden de los mononegavirales, a la familia Orthomyxoviridae, y es el principal determinante de morbimortalidad. Produce brotes epidémicos y a veces pandemias, y tiene una gran mutabilidad y reordenamiento genético. Ya vamos a ver por qué tiene en su estructura que hace esto, y sufre cambios antigénicos en sus glicoproteínas de superficie. Bien, tenemos 3 tipos de virus. El virus tipo A, que es muy variable; el tipo B, que a veces produce epidemias comparado con el virus A en mucha menor cantidad; y el virus de tipo C, que es mucho más estable y produce enfermedades leves, y es decir, es un virus que se presenta en forma esporádica. ¿Cómo se nombran estos virus? ¿Qué se tiene en cuenta para su nomenclatura? Bueno, se tiene en cuenta el tipo de virus, si es A o si es B, el huésped animal de origen, el origen geográfico donde se hizo su primer aislamiento, el número de cepa o la denominación de la cepa y el año de aislamiento. Así, por ejemplo, el virus, según la hemaglutinina y la neuraminidasa, para el tipo A tenemos 16 tipos de hemaglutinina y 9 de neuraminidasas. Tenemos el A Hong Kong del cepa número 03 de 1968, que sería el que produce la gripe A estacional, H3N2. Otro ejemplo sería la A del cerdo de Iowa, cepa número 15 de 1930, H1N1. Y por ejemplo, el que produjo la pandemia en el 2009 sería el A California 4 2009 de linaje porcino. Bien, esta familia Orthomyxoviridae incluye los 3 virus gripales y un togotovirus que es transmitido por ácaros, pero estaría también dentro de esta familia. La influenza A, la B y la C se diferencian desde el punto de vista de su origen genético, de su estructura, de los posibles huéspedes que afectan, de la epidemiología y de las características clínicas. Y son similares en cuanto a la cubierta que poseen, la cubierta que poseen, a la envoltura, de las glicoproteínas de envolturas, que le dan entrada y salida al virus en la célula huésped, y del genoma
de la fragmentación del genoma que se diferencian, ya vamos a ver estos 3 virus. La influencia A sobre todo se produce en humanos y en animales, la influencia B es de importancia en humanos y la influencia C es importante en humanos y en cerdos. Bien, fíjense entonces en cuanto a la genética, vamos a ver que el virus de la gripe A está fragmentado en 8 segmentos. El virus de la gripe B también está fragmentado en 8 segmentos y el de la gripe C en 7 segmentos génicos. Esta fragmentación, ¿qué quiere decir? Que implica que la posibilidad de recombinación aumenta exponencialmente. Entonces, esa es la razón por la cual se producen cambios importantes a nivel de los aminoácidos de sus 2 glicoproteínas más importantes de envoltura. Entonces, esa sería la importancia por la cual estos virus tienen tanta mutabilidad. Bien, en cuanto a su estructura, vamos a ver que también son diferentes, ya que el virus gripe A tiene 10 proteínas virales, el B tiene 11 y el C tiene 9, y cada una tiene distintas proteínas. Por ejemplo, en la gripe A tenemos la proteína M2 que es exclusiva, en el B tenemos la NB que es exclusiva, y en el de la gripe C tenemos una hemaglutinina de fusión que también es exclusiva de los virus C. Bien, en cuanto a la epidemiología, fíjense, bueno, los huéspedes naturales recién ya se los dije, la epidemiología en el virus de la gripe A produce variaciones antigénicas mayores y menores, que ya las vamos a ver más adelante. El gripe B solo produce variaciones antigénicas menores y puede circular simultáneamente 2 estirpes, como por ejemplo la que está circulando ahora es la estirpe Victoria y la estirpe Yamagata, que son las más importantes, y el virus C solamente produce variaciones antigénicas menores, pero tiene múltiples variantes. Y en cuanto a las características clínicas, que es otra de las diferencias, en el caso de la gripe A puede ocasionar pandemias grandes con una mortalidad notable en personas jóvenes. El de la gripe B, la enfermedad grave suele limitarse a adultos de edad avanzada o a personas con riesgo alto y no se observan pandemias. Solo puede producir brotes epidémicos, y la gripe C es una enfermedad leve que no tiene un carácter estacional. Entonces, ustedes fíjense que estas 5 características son los que me diferencian a los 3 tipos de virus. Bien, entonces, el virus gripal es un virus que tiene una circulación en animales, que se puede producir una transmisión interespecie y que tiene gran variabilidad por mutación y recombinación genética. Entonces, ustedes van a ver que existe un banco genético que es el reservorio natural de los virus. Estos pueden pasar a un huésped intermediario, que puede ser aves de corral, pueden ser el cerdo, pueden ser los equinos, en donde en este huésped intermediario se produce la recombinación genética y la adaptación a ese mamífero. Y de ahí puede pasar al hombre, luego de que se produjo esa recombinación, y producir pandemias, brotes epidémicos o casos esporádicos. Bueno, el A es el que produce mayor cantidad de pandemias, el B es el que produce más casos epidémicos y el C casos esporádicos. Bueno, si ustedes comparan, yo ya se los mostré en la clase del viernes, pero si ustedes ven lo que está pasando en el 2020 con el virus gripal, todo esto que está en azul es el SARS-CoV-2.
solamente la cantidad de muestras que fueron analizadas este año 2020 hasta lo que va del año son solamente 386 muestras. Y dentro de esas 386 muestras, ustedes van a apreciar que la mayor cantidad la ocupa la influenza A, ¿sí? El virus influenza A, y luego le sigue el virus influenza B. Y dentro del virus influenza A, el que más importancia tiene es el AH1N1, la cepa del 2009, seguido luego por el AH3N2, que sería el estacional. Bien. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de estos ortomixovirus? Entonces, un virus que es esférico, pleomórfico, tiene una nucleocápside helicoidal, es un virus RNA que tiene un 73% de proteínas, un 20% de lípidos y un 6% de carbohidratos. Es de cadena simple, segmentado en 8 moléculas de sentido negativo, es decir, que necesita convertirse en un ARN mensajero con polaridad positiva para ser infectado, por lo cual por acción de una polimerasa va a producir ese cambio. Tiene 9 proteínas estructurales y una no estructural, y la cubierta es un virus que tiene una cubierta con hemaglutinina y neuraminidasas virales, que son las dos glucoproteínas más importantes. Bueno, su replicación se produce una transcripción nuclear, y luego las partículas maduran por gemación y salen hacia el exterior. ¿Cuáles son las características notables del virus gripal? Que es común el reordenamiento genético por esa característica de que tiene su genoma segmentado, y es causa de epidemias en todo el mundo y de pandemias. Bien, esta sería la morfología del core viral. Tiene una ribonucleoproteína, una matriz proteica que es la M1, que le da estabilidad al virión, y también es importante durante el ensamblaje del virión una proteína M2, que es una proteína de membrana integral. Luego tiene las dos glicoproteínas de superficie, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Bueno, entonces, acá tenemos que la proteína M1 de matriz produce el control de la actividad de la RNA polimerasa viral, que va a ser la que va a pasar a polaridad positiva, ese RNA, estabiliza el virión por interacción con la ribonucleoproteína, la cubierta lipídica y las espículas. Y la proteína M2, que es esa proteína de membrana integral, actuaría como un canal iónico, es un tetrámero, actúa como canal iónico. ¿Y qué es lo que hace? Permite que se acidifique el virión en el interior del endosoma, que se produce cuando ingresa, y ahí al acidificarse se descapsida el virión y se libera el ácido nucleico. Bien, entonces las dos glicoproteínas más importantes, como ya les mencioné, son la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina tiene 16 tipos de hemaglutinina, este virus, y es una glicoproteína que representa el 40% de las proteínas totales, es decir, que hay de 350 a 400 proyecciones de hemaglutinina por cada virus. Y su estructura es un trímero. Cuando se inicia la formación de esta proteína, parte desde como precursor la hemaglutinina 0, y luego por acción de proteasas celulares se escinden en hemaglutinina 1 y hemaglutinina 2, que quedan las dos adheridas entre sí. Entonces, que sería la hemaglutinina activa, la formarían estos dos, la HA1 y la HA2.
¿Cuáles son las funciones de esta hemaglutinina? Y la unión al receptor, la función de membrana, la infectividad, la virulencia y por supuesto es el antígeno principal del virus. Entonces es importante en las etapas iniciales de la infección, principal responsable del poder patógeno de los virus gripales. Por su parte, la neuraminidasa, que se encuentra en mucho menor cantidad, representa el 5% de las proteínas totales, es decir, que hay una espícula de neuraminidasa cada 7 u 8 de hemaglutinina, es decir, 50 espículas por virión, y su estructura es un tetrámero que posee una enzima sialidasa y lo que hace es destruir el receptor de unión a la célula, y es importante en la replicación del virus y en la difusión del virus de célula a célula. Entonces, la función es enzima sobre los radicales de ácido siálico, facilita la liberación del virus, la difusión y el progreso de la infección. Muy bien, entonces, yo les había dicho que tenía un genoma fragmentado, lo cual esto hacía que se produjeran cambios importantes en sus dos glucoproteínas de superficie. Entonces, esos cambios, tenemos dos tipos de cambios en el caso del virus A, que se denominan desviación antigénica o antigenic drift, que son cambios antigénicos menores en la hemaglutinina, es decir, mutaciones puntuales en el gen que me van a dar origen a epidemias porque se va a formar una nueva cepa. Y también se producen los cambios antigénicos mayores o antigenic shift, que son cambios más drásticos tanto en la secuencia de la hemaglutinina como de la neuraminidasa, lo cual hace que se produzcan recombinaciones genéticas entre un virus humano y un virus aviar con la formación de un nuevo subtipo. Por lo tanto, en este caso se va a producir una pandemia, como ocurrió en el 2009 con el virus de la gripe aviar. Bien, ¿cómo se hace la confirmación de influenza y de otros virus respiratorios en el laboratorio? Y bueno, hacemos primero un diagnóstico clínico en donde no podemos diferenciar los virus respiratorios, como ya vimos, tienen la misma clínica, con tos, fiebre, rinorrea, fotofobia, mialgia, dolor de garganta. Se hace unas pruebas de diagnóstico rápido donde se hace una detección inmunológica del antígeno viral, pero tienen una sensibilidad que va entre el 40 y el 80%, y lo que sí tiene más importancia y mucha más sensibilidad y especificidad son los diagnósticos moleculares, en donde se hace una detección directa de los ácidos nucleicos virales, como hibridación y amplificación por PCR, más sensible que los cultivos celulares. Son más rápidos y sensibles. Y después tenemos los métodos indirectos, que serían los métodos serológicos, que estos se utilizan más que nada para estudios epidemiológicos y para ver la respuesta a la vacunación, cómo va. ¿De dónde vamos a tomar la muestra? Bueno, las muestras en general se puede hacer un aspirado nasofaringio, lo que pasa que es bastante invasivo, entonces se está optando últimamente para hacer hisopado nasofaringio, pero también lo podemos aislar del hisopado nasal combinado con un hisopado faringio u otras muestras respiratorias, como aspirado traqueal, lavado broncoalveolar, líquido de derrame pleural o biopsias de pulmón. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y los 3 primeros días de comienzo de los síntomas. Ahí sería el momento óptimo de encontrar la mayor carga viral. Cultivos y aislamientos. Bueno, al principio se lo pudo aislar, crecían huevos embrionarios, que en 1936, como les comenté, se pudieron aislar para la fabricación de vacunas a virus vivos inactivados.
pero también se pueden hacer aislamiento en cultivos de células de riñón de mono a partir de las muestras clínicas y se incuban a 37 grados. Entonces vamos a ver el efecto citopático que produce el virus en las células. Si vamos a hacer diagnóstico serológico, o sea, vamos a ver qué pasa con los anticuerpos, podemos demostrar la seroconversión o aumento de 4 veces el título de anticuerpos, para lo cual vamos a tener que tomar una primera muestra la primera semana del inicio de los síntomas. Y la segunda muestra la podemos tomar a los 10 y a 15 días de la primera extracción. Entonces ahí vamos a ver qué pasa con los anticuerpos. Podemos evaluar la respuesta postvacunal también sacando antes de la vacunación y 3 o 4 semanas posteriores. Entonces el título de anticuerpos va a crecer 4 veces al pico, o sea, al título inicial. Eso se denomina seroconversión. Otras técnicas que se pueden utilizar para el diagnóstico indirecto son la detección de antígenos virales por técnicas de inmunofluorescencia en muestras respiratorias, que eso también es muy usado, la detección de genoma viral por técnicas de PCR, la RT-PCR convencional, la tiempo real o la convencional, también en muestras respiratorias, o inmunofluorescencia, que es un método virológico rápido, que este es lo que se llama el panel respiratorio, donde se distinguen los 7 virus respiratorios de mayor circulación, como son el virus sincicial, el adenovirus, influenza A y B, parainfluenza 1, 2 y 3. Y este método es muy utilizado en la internación en pediatría para la implementación de la conducta terapéutica, para ver cómo hay que seguir. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en los hospitales? O sea, al paciente internado se le hace un aspirado nasofaringio o un hisopado nasofaringio, se le hace un test de inmunofluorescencia, si da positivo se confirma con una PCR en tiempo real y si se da positivo ya informo como positivo. Si es la inmunofluorescencia da negativo, igual se hace una PCR en tiempo real. Si da positivo, lo confirmo, voy a confirmar por PCR en tiempo real de qué subtipo se trata, si es de clase A, B, o si es H1N1 o si es H3N3, y si da negativa directamente lo informo como negativo. Entonces primero hago inmunofluorescencia, luego hago una PCR en tiempo real y luego una PCR para ver qué tipo de virus influenza es. Tratamiento. Bueno, para el tratamiento hay varios antivirales. Hay antivirales que producen inhibición de la proteína M2 que se encuentra en la membrana. Y esos son la mantadina, que se descubrió más o menos en el 1960, y la rimantadina en el 1933. También existen inhibidores de la neuraminidasa, como el oseltamivir y el zanamivir, que lo que hacen estos antivirales es acortar la duración de la enfermedad y reducir las complicaciones. Recuerden que el virus gripal produce como principal complicación la neumonía, y muchas veces neumonías asociadas a neumonías bacterianas, lo cual complica mucho más la vida del paciente. Bueno, la prevención, ya saben que existen vacunas de virus vivos inactivados, vacunas con virus enteros, distintos tipos de vacunas, con virus fraccionados, donde se utilizan las glicoproteínas hemaglutinina y neuraminidasa y parte de la nucleoproteína y proteína, vacunas con antígenos de superficie o vacunas de subunidades, y es muy importante el lavado de manos con agua y jabón y el uso de soluciones de alcohol para la prevención de este virus y de los otros tipos de virus que hemos estado viendo en la semana anterior. Bueno, ¿cuáles son las vacunas antigripales recomendadas para la temporada 2019 y 2020? Recuerden que este virus, al ser tan mutágeno, nosotros tenemos que esperar
que el virus gripal que estuvo circulando en Europa llegue al hemisferio norte para tomar la vacuna que va a ser aplicada allí. Entonces existen dos tipos de vacuna, una vacuna tetravalente y una vacuna trivalente, que lo único que varían es que en la trivalente solo incluye una sola de las cepas de virus B del Colorado, del linaje Victoria, no incluye la del linaje Yamagata, que sí la incluye la tetravalente. Bueno, el propósito de la vacunación es reducir, por supuesto, las complicaciones como las neumonías y las hospitalizaciones y las secuelas que ocasiona este virus. El objetivo es lograr la cobertura mayor o igual al 95% de la población, ¿no? Y a quienes va a ser aplicada: al personal de salud, obviamente, a las embarazadas y a las puérperas, y a los niños entre 6 y 24 meses de edad. ¿Sí? Durante el embarazo la mujer debe recibir la vacuna antigripal en cualquier trimestre de gestación, ¿sí? Junto con la triple bacteriana. Entonces, volviendo a la pregunta que les había hecho el viernes pasado, ¿qué tiene de cierto esto? Que todo resfrío es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario, porque la criticaron a la secretaria de salud. Y bueno, la verdad que si ustedes ven la sintomatología clínica que hemos estado observando en todos los virus respiratorios, podemos ver que la única manera de poder diferenciarlos es haciendo un diagnóstico, ¿no? Entonces, hasta que no hagamos el hisopado nasofaringio y podamos determinar de qué tipo se trata, puede ser cualquier virus respiratorio. O sea que no está tan errado lo que dijo esta doctora Carla Bisotti, ya que si vemos desde el punto de vista clínico, cualquier resfrío puede empezar así, y en algunos, según el huésped, puede pasar como un resfrío común o puede complicarse como una gripes o como un coronavirus, como un SARS-CoV-2. Entonces, desde el punto de vista clínico, esto que dijo, sí. Entonces, lo que quiere decir es que hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Para no incurrir en tratamientos erróneos. Bien, otro de los virus que tenemos que ver son aquellos que ingresan por vías aéreas superiores, pero luego producen una viremia y se dirigen hacia otros órganos. Uno de ellos es el virus del sarampión, que produce una enfermedad viral aguda altamente contagiosa, que se disemina también por las gotitas de microgotas de secreciones respiratorias, y que tiene como complicaciones otitis medias, bronconeumonías, o la complicación mayor sería una encefalitis aguda o una panencefalitis esclerosante, que sobre todo se produce en la niñez y que se confiere inmunidad de por vida, esta enfermedad. Y existen vacunas a virus vivos atenuado, que está en el carnet de vacunación, que es obligatoria. Es un virus, el del sarampión, que es bastante lábil a los ácidos, a las enzimas, a las radiaciones, a la deshidratación, por lo cual es más factible que se dé en épocas invernales. Bueno, la estructura del virus también tiene un genoma ARN con única cadena, pero no es segmentado y es de polaridad positiva, es decir, que de por sí ya es infectivo, y tiene varias proteínas en su superficie, como la proteína, nucleoproteína N, la fosfoproteína P, la proteína grande L, que se encuentran unidas a un extremo del ARN. Y después tiene una hemaglutinina y una glicoproteína de fusión y una proteína de matriz, que la utiliza para la maduración y salida del virus. Bien, la patogénesis de esta enfermedad ya sabemos que se disemina por aerosoles, la vía de ingreso es respiratoria,
en las células epiteliales de tráquea y bronquios, se transmite de persona a persona y tiene un periodo de incubación aproximadamente entre 10 y 14 días. Este virus se une sobre todo tiene el receptor de la célula huésped, es una molécula de señalización de activación del linfocito que se llama SLAM, ese sería a donde se une, y esta molécula SLAM se encuentra sobre todo en linfocitos T, linfocitos B y células presentadoras de antígenos, por eso es tan linfotrópico y inmunosupresor. Bueno, fíjense lo que pasa, se produce el contagio y se produce una primer viremia, entonces el virus ahí se dirige a los linfáticos del lugar, a los linfáticos regionales, luego al sistema retículo endotelial de hígado, pulmón, vaso y ganglios, luego produce una segunda viremia donde ya hay una diseminación visceral. Ahí, por supuesto, si yo voy a dosar los anticuerpos, voy a encontrar las IgM elevadas. Eso es antes de que aparezca el periodo prodrómico o el periodo de enfermedad. O sea, en el periodo de incubación tenemos 2 viremias. Luego, en el periodo prodrómico, fíjense que empieza la fiebre, hay síntomas catarrales, tos, puede haber conjuntivitis también. Y aparecen un enantema en la mucosa bucal que se denominan manchas de Koplik, que es bien patognomónico de esta enfermedad. Luego, en el periodo exantemático, que aparece posteriormente a esos síntomas catarrales, empieza la aparición del exantema, que lo van a ver aparecer primero en cabeza, cuello y después va hacia las extremidades. Acá ya en este periodo tenemos fundamentalmente aumento de la inmunoglobulina G, IgG1 e IgG4. Y luego hay un periodo de declinación en donde se produce la descamación de las costritas. Bueno, en cuanto a la epidemiología, en Argentina no se registraban casos desde el 2000, había certificado la eliminación de la circulación del virus en el 2009 en la Argentina, y desde esa eliminación han habido varios casos. Ahora les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Fíjense, esto fue lo que pasó entre el 2009 y el 2017, o sea, hubieron un aumento de casos. Y lo que sucedió en el 2019, también hubieron 94 casos. La mayoría de los casos se produjo en menores de un año, por eso resurgió nuevamente el tema de la vacunación. Y también se vio un aumento de casos en pacientes entre 25 y 44 años. Entonces, por eso se solicitó la vacunación de los menores de un año y de aquellas personas que habían nacido hasta el año 1965. Entonces, a partir de ahí se tenían que vacunar. Y bueno, el pico, si vemos las semanas epidemiológicas del 2019 hasta la 20 del 2020, fíjense que acá tenemos lo que está en azul oscurito, son los casos positivos, ¿no? Los casos confirmados. Estos son los claritos, son los que fueron negativos, y los azules más oscuritos los sospechosos. O sea que hubo un brote, ¿no? Bueno, en cuanto a la parotiditis, que es otra de las enfermedades contagiosas agudas, el único huésped es el hombre. También la replicación primaria se produce en las células del epitelio nasal y de vías respiratorias altas, con una viremia, y se dirige a las glándulas salivales y otros órganos. Tiene un periodo de incubación cortito, de 2 a 4 semanas, y lo que le llama la atención al médico, la clínica, es el crecimiento no purulento de una o de las 2 glándulas salivales. Generalmente es una enfermedad que se produce en la infancia, entre los 5 y 9 años, es difícil de controlar la transmisión,
Y en el adulto la complicación mayor puede ser la meningitis y la orquitis. También existe una vacuna, virus vivos atenuado, en la cual tenemos 2 dosis con la triple viral. En cuanto a la clínica, 1/3 de los pacientes son asintomáticos. El signo característico es el edema de glándulas parótidas con un periodo prodrómico con malestar, anorexia y crecimiento de la glándula. Produce como complicación mayor meningitis y meningoencefalitis en un 10, un 30% y puede bajar a los testículos en un 20, un 50% o a los ovarios en un 5%. Y también otra de las complicaciones que se ha observado es la pancreatitis en un 5%. Bueno, en cuanto a la epidemiología, dijimos que es endémica en todo el mundo, durante todo el año, en niños menores de 5 a 9 años, transmisión por contacto directo, tasa de mortalidad bastante baja, es un virus bastante benigno, y la prevención, bueno, la vacuna virus atenuado por 2 dosis con la triple viral. Y la última de los últimos virus que vamos a ver también, que ingresa por vías aéreas y se dirige a otros lados, es el virus de la rubiola, que también es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a niños entre 1 a 9 años, 10 y 14 años, con síntomas bastante suaves para los niños, con una erupción cutánea generalizada, pero acá lo importante es tener en cuenta la infección en la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque según el trimestre del embarazo donde la mujer se infecta, son los daños que van a existir en el feto. También hay una vacuna para la prevención. Bueno, este virus pertenece a la familia Togaviridae, dentro de ellos el rubivirus. Es un virus RNA de cadena simple, también de polaridad positiva, o sea que es infectivo por sí mismo. Tiene una estructura icosaédrica con un core central, con dímeros de proteína C y 2 glicoproteínas de superficie que son la E1 y la E2, que forman la estructura que le da en espícula, que están insertas en la bicapa lipídica. Y si nosotros vemos el virus por microscopía electrónica, van a ver que se ve un halo entre la envoltura y el core, que es bastante típico. Bueno, también es una patología, una virosis de distribución mundial, la podemos observar durante todo el año, pero puede producir brotes en primavera y principios del verano. Tiene un periodo de incubación bastante largo, fíjense, de 14 a 21 días, pero el virus puede presentarse en secreciones entre 7 días antes y 3 días después de aparecida la erupción. Fíjense que hasta una semana antes el virus puede contagiar. Bueno, este virus produce ondas epidémicas, se han observado, sobre todo ataca en la edad preescolar y escolar. En la Argentina hubo una gran, fíjense las ondas que han aparecido en el 65, en el 69, en el 83, en el 84, en el 88, en el 92 hubo una gran epidemia muy importante con muchos casos. Y bueno, y el riesgo en mujeres en edad fértil es entre el 10 y el 15%, es bastante altito. Entonces el virus ingresa por la mucosa respiratoria y produce primero una multiplicación en los epitelios respiratorios y en los nódulos linfáticos locales y luego una viremia. Está, como ya les dije, en secreciones faringias una semana antes del exantema y 3 días posteriores. Bueno, la infección fetal, ¿qué hace? El virus va a colonizar la placenta. ¿Cuáles son estas manifestaciones clínicas? Bueno, tenemos la rubiola postnatal, es decir, que la manifiesta el niño luego del nacimiento.
Puede tener una erupción maculopapular, linfoadenopatías, artralgias en el caso en los adultos. Y la congénita puede producir abortos espontáneos, recién nacidos normales y que posteriormente presenten algo, enfermedad congénita o malformaciones congénitas. Sí, ¿cuáles serían las etapas en donde son más llamativos los síntomas? Si el efecto del virus depende del momento, va a depender del momento en cual la mujer embarazada se infecte. Si lo hace durante la primera y el segundo mes de gestación, tiene un 65 a un 85% de riesgo que se produzcan malformaciones o abortos. En el tercer trimestre, en el tercer mes de gestación, tenemos del 30 al 35% de sorderas o cardiopatías congénitas. Y en el cuarto, un 10%, en donde la única malformación que vamos a observar es la sordera. Entonces, los signos y síntomas de este síndrome de rubiola congénita son la sordera, la catarata, el glaucoma, la cardiopatía o el retraso mental. Podemos tener efectos, por ejemplo, bebés de bajo peso, que serían efectos temporales, sorderas, que serían permanentes, o miopías en desarrollo. Entonces también sería un efecto de este virus de la rubiola. En cuanto a la respuesta inmunitaria del niño con síndrome de rubiola congénita, fíjense cómo aumenta, o sea, este sería el trimestre del embarazo en el cual se infecta. Hay pasaje de las inmunoglobulinas G maternas y en el niño, una vez que nació, empieza a aumentar la IgG en el niño, la IgM primero en el niño, que va a tener algunas manifestaciones, y luego la IgG que va a permanecer. Prevención, vacunas a virus vivos atenuados, determinación de anticuerpos en mujeres de edad gestacional para ver si la han tenido. Se colocan 2 dosis, doble y triple viral al año y al ingreso escolar. Y bueno, y acá tenemos el calendario de vacunación donde pueden observar en qué momentos se colocan sobre todo estas 3 últimas vacunas que son obligatorias. Bueno, entonces, para ir terminando, acá les hice un cuadrito para que ustedes vayan completándolos con los otros virus que van a ir viendo posteriormente. Entonces, donde yo les he puesto cómo está compuesto, es decir, si es un virus ARN o un virus ADN, el único virus ADN que vimos fue el adenovirus. Si es segmentado o si es no segmentado, el único que vimos segmentado es el virus de influenza. Y qué tipo de cápside tiene, si es helicoidal o icosaédrica, si es un virus cubierto o es un virus desnudo, y qué tipo de inmunidad tiene, si tiene una inmunidad transitoria o una inmunidad duradera. Entonces, los únicos que tienen inmunidad duradera, recuerden que son los últimos 3 que vimos, el de la rubiola, el sarampión y la papera. Los demás dan inmunidad transitoria. Bueno, con esto hemos terminado la clase de virus respiratorios. Nos vemos en el próximo teórico.